Hola, nosotros somos el grupo número 4, compuesto por José Juan Canela, Laura Barceló, Pedro Castro, Filipo, Ramón Evangelio, Andrea Polanco y quien les habla, Carla del Rosario. Nosotros somos el grupo que les va a hablar un poquito sobre el tema de los obstáculos de los embargos, esos hechos que obstaculizan los embargos. Buenas noches, mi nombre es Filipo Italiano, matrícula 160817, y hoy les voy a hablar sobre obstáculos a los embargos. Los obstáculos a los embargos son hechos jurídicos que impiden la realización de un embargo. Existen 5 obstáculos a los embargos. 1. Precedente embargo. 2. Estado de indivisión. 3. Plazo de gracia. 4. Estado de quiebra. 5. Inscripción en falsedad. Prosigo. También les voy a hablar sobre precedente embargo. Embargo sobre embargo no vale. El legislador prohíbe la realización de un embargo sobre bienes que previamente han sido embargados. No puede haber más de un acreedor llevando un procedimiento de embargo con relación a los mismos bienes del deudor. La existencia de un precedente embargo hace imposible un nuevo embargo. La base legal de esto es el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil, al igual que el artículo 611 del Código de Procedimiento Civil. Gracias. Vamos a hablar sobre la excepción a una regla que se da en el precedente embargo, que es que embargo sobre embargo no vale. Hay excepciones a esta regla que vamos a estar tocando mi compañera Laura al yo finalizar mi parte y yo. Yo voy a mencionar los primeros como 2 ejemplos. El primer ejemplo vendría siendo cuando estamos delante de un embargo, que el primero es conservatorio y el segundo también es conservatorio. En este caso, cuando ambos embargos son conservatorios, el segundo embargo no vale, es nulo. ¿Por qué? Porque el primer embargante tiene que probar la veracidad de su embargo, levantando un acta de embargo conservatorio. El segundo embargante debe comprobar la veracidad del primer embargo, levantando el acta de comprobación. El acta de comprobación tiene que ser notificada al primer embargante, evidentemente, para que tenga constancia del mismo, y va a producir un efecto de oposición sobre el valor resultante de la venta de ese primer embargo conservatorio. Es decir, que el segundo embargante tendrá participación en esos montos que se den luego de la liquidación de la venta de esos bienes embargados. Eso es el primer embargo. Ahora, el segundo ejemplo es cuando el primer embargo es ejecutorio y el segundo embargo es conservatorio. Cuando hay este caso de que el primer embargo es ejecutorio y el segundo es conservatorio, el segundo es nulo, no vale. ¿Por qué? Porque para el primero, para realizar un embargo ejecutorio, se necesita de un título ejecutorio. Y cuando se va a hacer un embargo conservatorio, no se necesita un título ejecutorio, ya que se puede trabar ese embargo conservatorio sin título y luego se puede demandar la validez. El segundo embargante tiene que realizar el acta de comprobación para no perder, para no trabar su embargo, porque el título ejecutorio, claro está, tiene más peso que el no tener mientras se demanda la validez y mientras se consigue ese título ejecutorio para que se pueda embargar de manera conservatoria esos bienes, se va haciendo adelante, por así decirlo, el tema del embargo ejecutorio. Entonces, hasta ahora termina mi parte y le cedo la participación a mi compañera Laura. Gracias. Matrícula 200164, Carla del Rosario. Hola, mi nombre es Laura Barceló, mi matrícula es la 191029 y voy a continuar explicando las excepciones al precedente embargo. La tercera excepción se presenta cuando ambos embargos, tanto el primero como el segundo, son ejecutorios. En este caso, el segundo embargo no es nulo. El segundo embargante debe verificar al momento de realizar su embargo que todos los bienes que estén en manos del depositario o del guardián que fue designado en el primer embargo estén contenidos en el acta de embargo del primer embargo ejecutorio. En el caso de que hubieren más bienes que no estén contenidos en dicha acta de embargo, el segundo embargante deberá incluirlos en su acta de comprobación. Debe notificar su acta de comprobación al primer embargante e intimarlo para que dentro de la octava franca proceda a la venta de los bienes que fueron embargados en el primer embargo y en el segundo embargo en el caso de que los hubiere. Esta acta de comprobación y la notificación de la misma va a producir un efecto de oposición sobre los valores resultantes de la venta del primer embargo.
En este caso, el segundo embargante no resulta totalmente indiferente al proceso del primer embargo, al revés, resulta o queda atado al mismo. En el caso de que el primer embargo se caiga, el segundo embargo va a caer automáticamente junto a él. Es por esta razón que el segundo embargante tiene la potestad o las facultades para controlar la regularidad del procedimiento del primer embargo, a fines de que pueda asegurar que su proceso, que sería el segundo embargo, sea exitoso. La cuarta excepción es cuando el primer embargo es conservatorio y el segundo embargo es ejecutorio. En este caso, el primer embargo, que sería el conservatorio, es nulo. Como hemos visto, para trabar un embargo conservatorio no se requiere un título ejecutorio, por lo que el primer embargante solamente va a tener un acta de embargo y va a estar en el proceso de la demanda en validez de su embargo. Sin embargo, el segundo embargante, que sería el embargante ejecutorio, sí va a tener un título ejecutorio, por lo que va a poder trabar su embargo sin necesidad de acudir a los tribunales, va a poder trabar su embargo de forma, inmediatamente. Es por esta razón que el segundo embargante va a tener que notificar e intimar al primer embargante para que dentro de la octava franca proceda a la venta de los bienes que fueron embargados conservatoriamente. Como el primer embargante va a estar en todo el proceso de la demanda en validez de su embargo, no va a poder cumplir con la venta de los bienes dentro del plazo establecido, y por esta razón su embargo se va a caer o se volverá nulo. Entonces, aquí es cuando el segundo embargante, que sería el embargante ejecutorio, va a adueñarse del proceso de embargo. En cuanto a la aplicación de las reglas del precedente embargo, el legislador solamente ha establecido que la regla de embargo sobre embargo no vale es aplicable a los embargos mobiliarios, por lo que embargo sobre embargo sí se pudiera aplicar o sí es válido para los demás tipos de embargo, como sería el embargo retentivo, que estos embargos no tienen límite de embargantes. También la hipoteca judicial provisional, este tipo de embargo tampoco tiene límite hasta tanto se realice la inscripción de dicha hipoteca, lo cual va a generar un bloqueo registral sobre el inmueble objeto de embargo. Y por último, el embargo de reivindicación. Este es una acción mediante la cual el propietario de un bien que ha sido erróneamente embargado procura o solicita la devolución de dicho bien a su propiedad. Es por esta razón que la regla del precedente embargo no le es aplicable a los embargos en reivindicación, porque realmente no es un embargo. Gracias. Mi nombre es Ramón Geo, matrícula 190961, y les voy a hablar sobre el estado de indivisión. El estado de indivisión no es más que cuando dos o varias personas poseen un derecho sobre un bien, pero dicho bien no ha sido dividido, por lo que necesitará para que cada una de las partes se beneficie de dicho bien de manera separada, que el mismo sea separado de manera igualitaria. La indivisión termina desde que uno de los cónyuges o copropietarios solicita la partición. De acuerdo al artículo 815 del Código Civil Dominicano, a nadie puede obligarse a permanecer en el estado de indivisión de bienes y siempre puede pedirse la partición, a pesar de los pactos y prohibiciones que hubiesen en contrario. Puede convenirse, sin embargo, en suspender la partición durante un tiempo limitado, pero este convenio no es obligatorio pasados 5 años, aunque puede renovarse. Sin embargo, la acción en partición de comunidad por causa de divorcio prescribirá a los 2 años a partir de la publicación de la sentencia, si en este término no ha sido intentada la demanda. Se considerará que la liquidación y partición de la comunidad después de la disolución del matrimonio por el divorcio ha sido efectuada si dentro de los 2 años que sigan a la publicación de la sentencia de divorcio ninguno de los cónyuges asume la condición de parte diligente para hacerla efectuar. Y por último, cada cónyuge conservará lo que tenga en su posesión. Para las acciones en partición de comunidad por causa de divorcio, pronunciados y publicados con anterioridad
a la presente ley y que no se hubiesen iniciado todavía, el plazo de 2 años comenzará a contarse desde la fecha de la publicación de la ley. Mi nombre es Andrea Polanco y yo les estaré hablando un poco sobre el tema del plazo de gracia. El plazo de gracia tiene su base legal en los artículos 1244 y 2212 de nuestro Código Civil y también en los artículos 123 al 126 de la Ley 834. Se puede definir el plazo de gracia como el plazo suplementario el cual lo concede el juez hacia un deudor para que éste cumpla con su obligación. Es otorgado por la misma sentencia estatuida en cuanto al crédito o por el juez de la ejecución o el juez de referimientos. El plazo de gracia se convierte en un obstáculo a las medidas de ejecución cuando éste impide que ellas puedan ser continuadas, cuando se otorgan luego de iniciadas por el tribunal competente. Pero sin embargo, los efectos que éste produce no son absolutos, ya que no constituye obstáculo a las medidas conservatorias, pero sí a las ejecutorias. Ahora les hablaré un poco sobre cómo se pide el plazo de gracia. Este se pide mediante demanda principal o por una demanda incidental en caso de un procedimiento de cobro ya iniciado. Algo que me pareció muy interesante es el hecho de que el plazo de gracia tiene un gran inconveniente, y es que desde el momento que uno se está reconociendo como deudor, ya no se puede atacar el crédito, ya que también se está reconociendo el pago. Este plazo de gracia también surte ciertos efectos, y es que a partir de la sentencia que concede el plazo de gracia, cuando es contradictoria o a partir de la notificación en los demás casos, no se puede trabar ningún acto ejecutorio, aun en el caso en que el acreedor posea algún título ejecutorio, porque la fuerza ejecutoria queda suspendida mientras dure el plazo otorgado. Tampoco se puede otorgar el plazo de gracia cuando se han practicado embargos de otros acreedores, y esto es algo que lo establece el artículo 125 de la Ley 834 mencionada anteriormente. Los efectos, sin embargo, no son absolutos, porque si bien es cierto, no puede exigirse el pago de la deuda dentro del periodo de gracia, la misma se mantiene y en consecuencia ella produce intereses moratorios. Por último, les hablaré un poco sobre las condiciones a que está sometido el plazo de gracia para su otorgamiento. Este se divide en la condición de hecho y la condición de derecho. Para empezar, la condición de hecho establece que los jueces solamente están llamados a otorgar el plazo de gracia en consideración a la posición del deudor y haciendo uso de sus facultades con bastante discreción. Mientras que la condición de derecho establece que los jueces deben de asegurarse antes de otorgar un plazo de gracia de no estar en presencia de un caso donde el legislador ha prohibido expresarse el uso de tal facultad, como ocurre en la letra de cambio, el pagar a la orden y el cheque, o bien implícitamente al establecer algún procedimiento excepcional e incompatible con tal facultad, como ocurre en el embargo inmobiliario. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Pedro Alejandro Castro, matrícula 190930, y estaré hablando sobre la quiebra del deudor. Distinto a un proceso de cobro, en la quiebra el acreedor pretende que su deudor sea declarado en cesación de pago y apartado del manejo de sus bienes, nombrándose a una persona, que es el administrador, que se encarga de liquidar las cuentas y saldar todos los pasivos que este deudor tenga. El deudor puede impulsar por sí mismo la quiebra a fin de negociar montos menores para sus deudas, pero a riesgo de perder todo su patrimonio. Entonces, cuando una persona está sometida al proceso de reestructuración mercantil, no pueden practicarse medidas conservatorias ni ejecutorias, porque ya hay alguien que se está encargando de la administración de ese patrimonio, y si se empiezan a practicar embargos, va a ser muy difícil que esa persona logre la reestructuración. Entonces, ¿cómo una persona declara la quiebra? ¿Cómo se declara una persona en quiebra? Esta debe ser declarada por sentencia del Tribunal de Comercio. Sea en vista de la declaración del mismo quebrado, sea instancia de uno o muchos de los acreedores, sea de oficio, y la sentencia que declare la quiebra será ejecutiva provisionalmente. Con la declaración de quiebra, debe el quebrado acompañar un balance de sus negocios o manifestar los motivos que le impidan hacerlo. Dicho balance debe expresar la enunciación y evaluación de todos los bienes muebles e inmuebles que tenga, y el estado de las deudas activas y pasivas, el de las ganancias y pérdidas y de los gastos también, debiendo eso estar certificado como verdadero y estando fechado y firmado por el deudor. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es José Juan Canela, matrícula 190331. Yo le estaré hablando acerca de la inscripción en falsedad. La inscripción en falsedad se encuentra regulada mediante el artículo 214 de nuestro Código de Procedimiento Civil, el cual nos indica lo siguiente: el que pretenda que un documento notificado, comunicado o producido en el curso de procedimiento es falso o falsificado, puede, si ha de lugar, inscribir una falsedad, aunque dicho documento haya sido verificado, ya sea por el demandante o el demandado, en falsedad. Si la verificación ha tenido por objeto una persecución en falsedad principal o de incidente, y aun cuando, fuera de esta excepción, haya intervenido la sentencia fundada en dicho documento como verdadero. Esta característica constituye la inscripción en falsedad en una de las vías por medio de las cuales se materializa un obstáculo en materialización del embargo. Mediante esta se puede constituir la impugnación del título en virtud del cual se está trabajando el embargo. Ahora, a continuación, estaré hablando acerca un poco de los efectos de la inscripción en falsedad en los embargos. La inscripción en falsedad es una de las vías por los medios cuales se materializa el obstáculo en materialización del embargo, puesto a que mediante esta se puede construir una impugnación de título en virtud de la cual se está trabajando el embargo. Y la impugnación del título sobre el cual se radica el embargo puede dar lugar sobre el sobreseimiento del proceso y, por lo tanto, el retraso en la producción de una decisión por parte de un tribunal apoderado. Y por último, le estaré hablando acerca de la discreción del juez y el sobreseimiento sobre la inscripción en falsedad. La inscripción en falsedad en el proceso civil tiene como naturaleza incidental. De igual forma, nos refiere que cuando un incidente tiene una naturaleza incidental, el sobreseimiento de la instancia es opcional. Es decir, que el sobreseimiento de la instancia no está garantizado para la solicitud en este incidente.